A las 11 de la noche del 26 de diciembre del 2013, miembros del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional entraron a la casa de Fernando Villavicencio en el norte de Quito, donde dormía junto a su esposa y sus 2 hijos pequeños. Allanaron la vivienda sin una orden judicial válida y además se llevaron documentos que contenían información sensible respecto a casos de corrupción, de contratos petroleros y servicios en donde estaban implicados exfuncionarios y exservidores del gobierno del entonces presidente Rafael Correa. A continuación, visitamos a Villavicencio 5 años después para que nos cuente qué sucedió antes, durante y después de este terrible suceso. Diciembre del 2013 era tal vez el punto, uno de los más altos de represión del régimen de Correa. Era tal vez el momento más alto de acumulación y de concentración del poder, del abuso, de todos los poderes y de un ascenso peligrosísimo a prácticas violentas de persecución. 2013 fue un punto de inflexión en la década ganada, pues fue el inicio del segundo mandato de Rafael Correa, donde el autoritarismo se agudizó. Se reportaron 174 agresiones en contra de medios, periodistas y ciudadanos que ejercían su derecho a la libertad de expresión. A raíz del 2011 y 2012, con la decisión de pedir a la justicia que investigue el alzamiento policial contra el régimen de Correa, que acabó en un hecho sangriento en el hospital de la policía, las denuncias e investigación sobre los grandes casos de corrupción revelados en el 2012 en revista Vanguardia como Coca-Cola Sinclair, o la mega contratación de deuda pública con China pagada con petróleo, lo que se llama el caso Petrochina. Había pasado semanas de la publicación de mi reportaje en revista Plan B sobre el caso Chevron, que fue el motivo de esta acción política judicial de Correa. El reportaje del expediente Chevron resaltaba que en la demanda del Estado ecuatoriano contra la petrolera estadounidense, el entonces presidente Correa contrató al bufete de abogados Foley Hogg, que ya trabajaba para la empresa demandada, lo cual representaba un conflicto de intereses. Pero no me esperaba cualquier cosa, pero no me esperaba que en Navidad. Es decir, esta fue una acción deliberada. Ellos esperaron exactamente que yo ingrese a casa en la noche, porque el día 25 yo no estaba en casa. El día 25 pasamos con mi madre en un encuentro de familia, y claro, ese día ellos, si hubiesen allanado mi casa el 25, no encontraban a nadie y podían llevarse las cosas tranquilamente. Pero ellos esperaron el 26, nosotros llegamos a las 9 de la noche, 21 horas, y esperaron hora y media que estuviésemos descansando con mis 2 hijos pequeños, mi esposa José Emiliano, que a esa fecha tenía 6 años, y Martín, que estaba en año y medio. Esperaron el momento exacto y se dieron el trabajo de coordinar con todas las fuerzas del Estado, porque en el condominio de un barrio obrero como es cerca en Carapungo, había cerca de 60, 70 autos de distintas instituciones, Fiscalía, Grupo de Intervención y Rescate, Secretaría de Inteligencia, en plena fiesta de Navidad, ¿sí? En medio de la paz que uno buscaba, llegó un hecho violento sin parangón para el periodismo de este país, creo yo. Cuando todos aquí dormían, mientras otros policías encapuchados rebuscaron en muebles y habitaciones. El allanamiento duró hasta las 2 de la mañana de este viernes y, según denuncia Villavicencio, no le dieron una explicación ni le entregaron algún documento. Los niños ya dormidos. Escuchamos un gran ruido y un tropel está en nuestro departamento en el 4º piso. Entonces escuchábamos muchísimos pasos, pero muy fuertes, y pensamos que algún problema pasaba con algunos vecinos. Y de pronto eran los golpes en la puerta y los gritos, somos la fiscalía. Y claro, ellos ya empezaban a golpear muy duro la puerta y se aprestaban a romper la puerta con los tumbapuertas que tiene el Grupo de Intervención y Rescate. Y claro, mi hijo pequeño, Martín, empezó a gritar desesperado,
Mi esposa salió, se puso su salida de cama, yo estaba semidesnudo, estaba sin camiseta, en calzoncillo, mi mujer solo con la salida de cama, y ella rápidamente, porque les decíamos, esperen un momento, vamos a abrir la puerta, no tumben la puerta. Y claro, mientras ya se venía, fue casi coincidente, mientras se venía el tumbapuertas, ella abrió la puerta y estuvo ahí, los ojos, estaban ahí los ojos, solo los ojos de 14 policías del grupo de intervención y rescate, solo los ojos, porque no se les veía nada más, estaban encapuchados, todos de negro, con ametralladoras y otros con fusiles. Resulta que el fiscal, cuando llega al condominio, estamos en un condominio donde hay 4 bloques, y para ingresar al condominio llega a la fiscalía con todo el aparataje policíaco, y le piden al guardia del conjunto habitacional que tienen una orden de allanamiento para el departamento 42, donde vive Fernando Villavicencio. Y el departamento 42 estaba vacío. En ese departamento nosotros vivíamos hace 5 meses. El fiscal José Luis Jaramillo, la policía, tenían una orden de allanamiento escrita por el juez Jorge Blum para allanar el departamento 42. Y ellos, violando de la forma más torpe la ley, con el mismo documento, se cambiaron de bloque, o sea, como quien dice, yo soy aquí el rey, como en una dictadura sin nombre, se cambiaron de bloque y buscaron a Villavicencio, donde está, vive en el 18, entonces fueron al otro bloque, subieron al 18 y empezaron la incursión violenta. Y yo, cuando le exigí al fiscal que me dé el documento de allanamiento, nunca me quiso dar, me hizo leer y decía departamento 42. Es decir, ellos luego tuvieron que cambiar en los computadores de la fiscalía y de la función judicial, tuvieron que cambiar el número de departamento, porque habían cometido un gravísimo acto ilegal. Llevaron un camarógrafo de la Presidencia de la República, estuvo filmando todo, filmando nuestra intimidad, la situación de mi esposa. En esas condiciones yo le exigía al fiscal que permita que mi esposa se cambie, ¿sí? Y claro, y le ordenó al policía que vigile, es decir, mi esposa tuvo que cambiarse frente a un policía armado con una ametralladora. Mi hijo pequeño, Martín, gritaba, él no entendía mucho, no entendía casi nada. Logramos sacarlo, no querían dejarlo salir, le revisaron para sacarlo, tuvimos que sacarlo así en ropa de dormir, donde unos vecinos, porque gritaba el niño desesperado. Pero José Emiliano nunca dijo nada, siempre se quedó callado. Era un silencio gravísimo y terrible. Él estaba tapado en su cama, en su cuna, estaba tapado con las cobijas y nunca se destapó. Y claro, luego nos contó cuando se fueron que él escuchó todo, se asustó muchísimo, porque vio a esos hombres, vio los ojos de unas personas de negro, porque no había nada más que ver, y prefirió taparse con las cobijas. Y luego de eso, como 2 horas después de que destruyeron todo, movieron todo, buscaban instrumentos de hackeo, me voy a entender, como si eso fuese un equipo, un ventilador, no sé qué entendían por equipos de hackeo ellos, o cómo se hackea una cuenta de internet, o cómo se hackea, o cómo se intercepta una llamada telefónica. Claro, Villavicencio era Julian Assange. Dieron una vuelta el colchón, sacudieron todo. O sea, claro, José Emiliano tenía guardado en su almohada, en sus cobijas, los equipos de hackeo. Solo a un demente como Rafael Correa, a un tipo violento como Correa, a un experto en abuso como Alexis Mera, solo a ellos les podía ocurrir que un niño de 6 años tenía escondido en su cama los instrumentos para hackear las cuentas de correo electrónico de Rafael Correa Delgado. Se hicieron allanamientos a casas de tipos que abiertamente ellos dijeron que tenían mails del presidente de la República. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Ustedes saben lo que es espiar al presidente de la República? El gobierno sabía que Villavicencio y Jiménez, o Jiménez y Villavicencio, teníamos información muy importante de varios casos de corrupción. No era solo el tema Chevron. Incluso creo yo que el problema que más les conmovía, les preocupaba, eran los negocios con China, la deuda pública pagada con petróleo. Eso les preocupaba mucho. Y ellos encontraron en este reportaje la posibilidad
de incursionar tanto a la asamblea cuanto a mi casa. ¿Por qué? Porque no pudieron callarnos. Es decir, como no pudieron callarnos con juicios, como no pudieron silenciarnos con amenazas, ellos no tenían otra opción que ingresar violentamente a la asamblea y a la casa y llevarse la información y saber qué teníamos. Ellos querían en el fondo tener el control de la información y algo más, averiguar las fuentes, es decir, atacando la columna vertebral del periodismo. Por eso llegan y se llevan todos los aparatos electrónicos, computadoras, teléfonos, tablets, computadoras de escritorio, más de 40 pendrives y documentos físicos. Por eso en los documentos físicos no se llevan nada de Chevron, porque es lo que menos había. Se llevan documentos de Petrochina, de Coca-Cola, Sinclair, del 30S, de Monteverde, de las grandes obras que hoy se ven, que están publicados en los medios, que son las grandes obras plagadas de corrupción. Es decir, Correa y Mera, el poder, quería tener el control de la información. ¿Para qué también? Para impedir que la sociedad esté informada. Asaltaron prácticamente el templo de la democracia, que es la asamblea, porque ahí también estaba mi oficina, mi escritorio, y estaba también la información que tenía Clever Jiménez. Y estos dos asaltos se dan violando la ley y con documentos falsos que hoy sabemos que son falsos, porque esa noche no estaba ni la señora Gabriela Rivadeneira trabajando en la asamblea. 26 de diciembre, todo el país, sí, recogido, pensando, dedicado a la familia, a la Navidad, y solo estaba trabajando en la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira. Esto es falso. Por eso es que esa autorización de Gabriela Rivadeneira para invadir la Asamblea, para allanar la Asamblea, no tiene el sello ni la firma de Secretaría de la Asamblea. A las 2:30 de la mañana ellos abandonan mi casa y casi de forma simultánea abandonan la Asamblea Nacional. Ellos extraen la información violando los protocolos de cadena de custodia. Esto es, no puede salir del sitio allanado las evidencias sin la protección y los cuidados. Tiene que embalarse. Los equipos electrónicos debían tener sellos de seguridad y todos los documentos debían haber sido protegidos y sellados en mi casa. Esto no ocurrió y luego en la cadena nacional que presenta el gobierno aparecen en otra locación, en un sitio distinto, ya perfectamente sellados. Aquí se presenta algo que lo descubrimos recién cuando en mayo del año 2008, yo recupero esos equipos y documentos y leo el acta de ingreso a cadena de custodia, a criminalística de todos los equipos y documentos. Abandonan mi casa la policía y los fiscales a las 2:30 de la mañana y recién 12 horas después, aproximadamente a las 2 de la tarde, recién ingresan a cadena de custodia, es decir, al sitio de criminalística. Esas 12 horas, ¿dónde estaban esos equipos? ¿Quién los tuvo? Queda en evidencia, queda claro por las declaraciones horas después de Alexis Mera y Rafael Correa que parte de esa información o toda la información fue entregada a quienes pidieron el allanamiento, a Rafael Correa y Alexis Mera. Diversan todo, un vulgar politiquero corrupto, deshonesto. Aproximadamente a las 11 de este 27 de diciembre de 2013, el fiscal José Luis Aramillo, junto a un piquete de 10 elementos del Grupo de Intervención y Rescate Aguirre, allanó la vivienda del periodista, Fernando Villavicencio. Es decir, narcotraficantes, violadores, estudien en una universidad de esas chimbas y saquen en 2 años un título de periodista, sigan traficando droga, violando, porque si se los quieren meter preso es atentado a la libertad de expresión porque son periodistas. ¿Saben lo que está diciendo Fundamedio? ¿Saben lo que está posicionando? ¿Saben los antivalores que está transmitiendo? ¡Qué vergüenza! Ellos sabían exactamente de todos los casos de corrupción, más de 100 casos de corrupción que yo estaba investigando. Tenía casi 9.000 documentos en PDF en mi computadora portátil y más de 300 documentos que se llevaron en físico, documentos del 30S, Coca-Cola Sinclair, Petrochina, Toachi, Pilatón, Refinería de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, planta de gas de Monteverde, renegociación de los contratos petroleros, es decir, todos los mega negociados que ahora el país y recién ahora la Contraloría General del Estado
está investigando. Toda esa información estaba en mi computadora. Lo que quería el Correato era impedir que la sociedad conozca, que el país conozca, que se haga justicia, generar un manto de impunidad. Otros periodistas también se vieron afectados por este suceso. El caricaturista Javier Bonilla, conocido popularmente como Bonil, fue sancionado por la Superintendencia de Comunicación por el medio de trámite administrativo tras la publicación de una caricatura que se refirió al allanamiento de la vivienda de Fernando Villavicencio. El caricaturista se vio obligado a rectificar su contenido. He soportado en estos 6 años 9 juicios, la mayoría penales, otros civiles, y todos por lo mismo, todos por escribir. O sea, son juicios de opinión, juicios por haber escrito civiles contra mi libro Ecuador Made in China, juicios por el 30S, juicios por escribir el tema Chevron. He vivido exilios cortos y largos, asilo político en Perú, casi 7 meses, un año de aquí para allá en la cajuela de un auto, sin poder estar más de una semana, 15 días en un mismo sitio. Imagínate lo que es salir de una casa en la cajuela de un auto y que te revisen el carro. Me pasaron 2 veces. Me pasó 2 veces y claro, ya el corazón se te quiere salir por la garganta, pero te pasa, ¿no? Mi mujer perseguida por los policías, enfrentándose en las esquinas con los agentes, mis hijos expuestos, fotografiados en el colegio, las profesoras preguntándole, ¿tu papá dónde está? Gente extraña preguntándoles. Esa misma noche del allanamiento juré vengarme de la forma más civilizada. Esta es una venganza muy bonita. Juré vengarme con lo que aprendí a hacer mejor, hacer periodismo. Yo nunca me creí un gran periodista, en realidad. Pero a mí el Correato me enseñó a fajarme como periodista. Y hacer lo que hoy más me gusta y me apasiona, investigación periodística. Y claro, esa fue mi venganza. De revelar los mayores casos de corrupción. Sin duda en mis investigaciones están las mayores tramas que involucran al Correato, del mayor asalto y saqueo de este país.